lo que necesita la humanidad en ese momento es como más optimismo, más resiliencia, que es el tema que agrupa un poco todos esos términos. Y hay enfoques psicológicos, porque pues para presentarme de una forma muy breve, soy psicólogo especializado en terapia de pareja, soy igualmente el cónsul honorario de Francia para Santander, y también un gusto desde muy joven por la filosofía. Voy a tomar algunos ejemplos, primero definir lo que es, y algunos personajes resilientes, y a ver cómo nosotros podríamos ser un poco más resilientes en nuestra vida cotidiana para las personas que nos rodean y para la sociedad. La definición de la resiliencia es algo muy sencillo, que consiste en superar las pruebas, el conflicto, el trauma y poder seguir adelante. Hay que enfrentarse a muchas situaciones y personas se quedan atrapadas en esas situaciones difíciles, traumáticas, y otras las pueden superar. La resiliencia es esa capacidad, vamos a ver si es innata, si es adquirida, esa es una capacidad de ir más allá de esa prueba, de esa dificultad que ocurre. Ejemplo, hace 4 días, pues por un asunto, un accidente, yo puse la mano de una forma muy fuerte, mi tendón está roto, explotó el tendón. Yo trabajo definitivamente mucho a computador y digitando con mis 5 dedos, ¿no? ¿Y qué hago con este? Y hoy me di cuenta, oh sorpresa, porque claro, pues me toca así durante 3 meses, entonces es bastante largo. Y me di cuenta que hoy, sin mirar el teclado, ya este no lo usaba, pero los otros había ya adaptado su forma de teclear y ya había reemplazado este, porque estamos 5, pues aquí me falta 1, es decir, me falta 20% de mis capacidades en mi mano izquierda. Y entonces eso es la resiliencia. No paralizarse, pues yo no puedo seguir escribir, ¿qué va a pasar? Estoy bloqueado, sí. Incluso empecé a dictar, a ver cómo me funciona dictar algo, porque ahorita el reconocimiento de voz es muy funcional, pero yo vi que también mi mano puede seguir funcionando muy bien y que los otros están reemplazando ese problemita que ya tengo acá. Eso es resiliencia. Vamos a ver otros casos, claro, de resiliencia, un poquito más fuertes, pero todos pasamos por eso, y el componente emocional es muy importante en la resiliencia, como lo vamos a ver. ¿Es igual para todos la resiliencia? No, seguramente que no, varía de acuerdo a cada individuo. Dependiendo de las personas, vamos a ver personas que tienen más capacidades a superar las dificultades y las pruebas. Eso es cierto, que una persona que tuvo una vida difícil en la infancia, que tuvo que desempeñarse muy rápidamente, encontrar un trabajo, por ejemplo, a ser recursivo, pues si un día pierde su trabajo, pues no será tan complicado, porque ya ha pasado por varias dificultades que de pronto un niño que fue criado, digamos, en un estrato alto, que tuvo todas las comodidades, beneficios, y que sus padres se quiebran financieramente y que nunca ha trabajado, nunca tuvo una dificultad, pues está al borde de la depresión y del suicidio, porque él no sabe qué es trabajar. Entonces, claro que en función de la historia, de la experiencia, como lo decimos acá, la resiliencia va a ser diferente según los seres humanos. Lo que quisiera que en este momento pueden hacer cada uno, les voy a dejar 2 minutos de silencio para que puedan ver cuál fue un evento traumático que tuvieran durante su vida, puede ser reciente o alejado, en el cual hubo ese choque, ¿sí? Ese revuelco completo de su vida, que puede ser su vida física, su vida psicológica, su vida social, y se ha sentido fuera de base. ¿Y cómo han reaccionado?
ese golpe de repente y cómo ha salido adelante. O de pronto no han salido adelante, yo no sé, porque hay veces hay trauma que se mantiene. Entonces les dejo pensar, visualizar, recordar. Nuevas habilidades emocionales y cognitivas, es decir, pues reconocer que uno no es inmortal, que es débil, que puede cambiar, que hay cambios fisiológicos, psicológicos y, como lo acabo de decir, pues aprender, seguir aprendiendo a través pues de muchos medios que nos dan actualmente, o escuchar a sus guías. Resiliencia viene de resilio, saltar para atrás, ¿sí? Rebotar, replegarse, ¿sí? Esa es una forma, pues es la raíz latina, original de resiliar, que es una palabra pues que es bastante reciente, digamos, en el vocabulario general, y significa eso, bueno, tomar distancia, ¿no? Ir más allá como para ver qué se hace y cómo se hace, ¿no? La resiliencia tiene muchos campos de aplicación en la sociología, en las comunidades, en las sociedades, saber cómo esa sociedad, bueno, estaba al principio de esa charla hablando de los imperios que fueron decadentes, que sea el imperio otomán, romano, chino. Bueno, los imperios tienen una expectativa de vida, se destruyen, pero de esa autodestrucción, de esa decadencia, pues viene otra fase de la cultura, otra civilización. Eso está estudiado en filosofía de la historia, por ejemplo. En mecánica, pues son metales que se deforman y que vuelven a su forma inicial. La ecología, pues ese es un buen ejemplo de la resiliencia. Efectivamente, pues si hay una especie que desaparece y hay un desbalance, pero los sistemas ecológicos se compensan, ¿no? Se compensan y se ayuden, digamos, entre el reino animal y vegetal para compensar y para volver a un equilibrio que se llama la homeostasis, que es tanto a nivel de los sistemas vivos como del ser humano, que siempre, a nivel de nuestro cuerpo humano, pues siempre trata de volver a un nuevo equilibrio. Cuando llega pues un virus, pues se mata el virus, etcétera, y cuando todo el tiempo la naturaleza es un ejemplo de resiliencia en su totalidad. Al principio era una visión muy mecanicista, en el cual pues el ser humano todo es igual, es el instinto que permite la sobrevivencia. Eso fue como el enfoque científico antes de los 80. Después de los 80 pues se vuelve a estudiar más la psicología humana y uno se da cuenta que los individuos son diferentes y tienen capacidades de adaptación muy diferentes. Ahí se ve que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, son trabajos de René Spitz y Anna Freud, en los orfanatos pues se ven niños que tienen una capacidad de adaptación mejor que otros. Estaba en los 80, ¿sí? Entonces ya uno ve la persona no como un sujeto pasivo, sino una persona activa, capaz de actuar y de adaptarse a los retos de la vida. En los 90 pues se pone en evidencia que no solamente son los factores internos de la persona, pero también todos los factores sociales que influyen en la resiliencia. Entonces, cuando una persona tiene un buen grupo social, que sea la familia o profesional, pues la resiliencia puede tener mucho más efecto positivo, porque cada persona tiene unos factores de protección, ¿sí? Que hace que una persona puede mantenerse cuerda y estable emocionalmente, a pesar que todas las personas que lo rodean pueden ser enfermos mentales. En los
En los años 2000, pues ahí se empieza a implementar algunos programas educativos, algunos programas científicos para intentar medir qué tanto las personas son resilientes. Lo actual, donde gracias a la neurobiología y a la neuropsicología y en las neurociencias en general, pues se pudo comprobar a través de estudios del cerebro la plasticidad cerebral que muestra el potencial de resiliencia de las personas. Y ahí pues se ayuda, después de traumas, a reconectar toda esa parte cerebral, entre otras cosas, con la creatividad del ser humano. El ser humano, el art therapy es 3 personajes resilientes. El primero, si buscan en internet resiliencia, van a encontrar un personaje que se llama Boris Cyrulnik. Cyrulnik es un francés, un psiquiatra, neuropsiquiatra. Todavía está vivo, tiene 85 años, yo creo que nació en 1937. Y es una persona muy activa, hace conferencias, y es realmente la persona que democratizó esa palabra, que la hizo muy común y muy conocida, la palabra resiliencia, y toda su obra está enfocada en eso. Es una persona que vivió un trauma de niño. Su familia pues se fue judía, fue a los campos de concentración, murieron allá, y él se salvó con una señora que estaba enferma, que estaba en una cama, y se escondió por debajo de la cama y se salvó. Y de esa experiencia pues claro, estudió psiquiatría y otros campos, y solamente los títulos ya se entiende de lo que quiere hablar, ¿no? Los patitos feos, la resiliencia, una infancia infeliz no determina la vida. La maravilla del dolor, la resiliencia, un superpoder que todos poseemos. Los alimentos del amor, cómo ayudar a nuestros hijos a crecer emocionalmente. Y en 2017, creo que tiene otros también, pero es el último, Psicoterapia de Dios, la fe como resiliencia. Introduce la importancia del entorno familiar y social para aprender y superar esas experiencias traumáticas. ¿Sí? Habla mucho de la empatía con los demás, de la solidaridad, y encontrar esas personas significativas, que no es una característica innata, sino que ese es un proceso de aprendizaje. Él también fue deportado en un campo de concentración, se quedó allá como 4 años. Víctor Frank es muy conocido también porque lanzó una terapia que se llama la logoterapia, y ha escrito un libro que yo creo que está muy recomendado en muchos colegios, universidades, que se llama El hombre en busca de sentido, en el cual él describe la situación. Cuando llegó, pues su gran angustia es que se le quitara el papel para poder escribir, y no podía escribir, entonces encontró una forma para seguir escribiendo, y muestra el comportamiento humano. Y ahí se ve realmente el ser humano, porque pues se ve personas que empiezan la depresión y que no pueden seguir adelante y que se mueren rápidamente, y otros que siguen vivos con un sueño. Y entonces de ahí sale, porque hay personas que son muy fuertes, muy grandes, y que al cabo de unos meses mueren, porque las condiciones en un campo de concentración, es decir, ni ropa, temperatura bajo cero, sin cobija, trabajando todo el día descalzos, una comida que es una comida terrible, que casi no tiene caloría ni nada, y hacinamiento, donde una cama, 4 o 5 personas. Bueno, entonces la descripción es bastante espantosa, pero lo interesante es saber cómo es que hay una persona de pronto que no tiene grandes capacidades ni intelectuales ni un cuerpo físico, cómo se mantiene viva, y que otros no se mantienen vivos. Cómo el ser humano puede cambiar tan rápidamente de ser una buena persona a una mala persona, porque dentro de ese grupo se ve fácilmente los que colaboran o los que denuncian a los demás porque no lo hacen bien para tener un pedazo de pan adicional, ¿sí? Entonces ahí empezó él
su resiliencia sin lo haber nombrado, porque pues él tenía un sueño de escribir todo lo que estaba observando, ¿sí? Y de volver a ser psiquiatra y de ayudar a los demás. Una vez que le damos un significado a la vida, no solo nos sentimos un poco mejor, sino que además también hallamos la capacidad de lidiar con el sufrimiento. El ser humano es capaz de aguantar cosas que uno no se imagina. No podemos eludir el sufrimiento. Y aunque hay sufrimiento que son casi inhumano, el hombre alcanza a superarlo. ¿Por qué? Y es solamente con su sueño, con su sentido de vida, con algo trascendente. He encontrado el significado de mi vida, ayudando a los demás a encontrar en sus vidas un significado. ¿Sí? Muy bonito también, todas las personas que han hecho grandes cosas en su vida lo han dedicado a ayudar a los demás. Tercera, ningún hombre debería juzgar a menos que se pregunte con absoluta honestidad si en una situación similar podría no haber hecho lo mismo. Eso es el no juicio, es algo bien difícil y que hace parte, digamos, de la resiliencia en el sentido de aceptar la vida tal como es. Bueno, los estoicos, esos son filósofos para decir que la resiliencia no es nada nuevo, entonces yo me voy ahí como 2000 años atrás, o casi 2000, con Zenón de Sitio, que ese es un filósofo en Atenas, en el tercer siglo después de Jesucristo, donde ahí se enseñaba la resiliencia sin pronunciar la palabra, pero que tenía esa misma filosofía. Se considera que el universo es justo, que el universo está perfecto y que todo está hecho para que el ser humano pues se inscribe en el flujo de la vida y en las leyes de la naturaleza. Entonces, ¿para qué enfurecerse? Que sea la cólera, la depresión, la tristeza, cuando hace parte de la naturaleza humana. ¿Sí? Entonces los estoicos, pues seguramente conoces, ¿sí? Tener una postura estoica en la vida, pues significa que uno se aguanta todo y va bien. ¿Sí? Esa es una postura de fortaleza, mucho pragmatismo humano, es decir, uno toma las cosas como viene y se mantiene. Un ejemplo, aquí es Epicteto, que fue un esclavo, y su amo, así se dice, pues su maestro, le estaba torciendo la pierna, porque pues había hecho algo que no le gustaba, y entonces Seneca dice, pues, si tú me sigues doblando la pierna, me vas a romper. Y estaba calmado, y el amo seguía como torciendo la pierna y se rompió la pierna. Yo te la había dicho, ahora yo no tengo una pierna buena y no te puedo trabajar. Es decir, así como con un total autocontrol de sí mismo y de esa parte emocional. Esos son los estoicos, y esa es una filosofía, por eso pues puse aquí Marco Aurelio, que es un emperador romano. Entonces, tanto como un esclavo como un emperador pueden aplicar la filosofía estoica o ser resiliente. La resiliencia no es el propio de un pobre o de un rico, de un educado o de una persona no educada intelectualmente, como lo hemos visto en los campos de concentración. Bueno, en resumen, la filosofía estoica es una filosofía resiliente porque promueve la aceptación de las circunstancias de la vida, el autocontrol y la búsqueda de la sabiduría y la virtud como medios para alcanzar la felicidad y la paz interior. Dos conceptos, el concepto de aceptación, tal como es la vida es justa, lo que nos pasa es a la medida de nuestra capacidad de resolver. Los filósofos son así, es decir, lo que nos pasa realmente es porque somos capaces de ir más allá y porque nos sirve finalmente lo que nos pasa a nivel de dificultad. Lo peor que nos puede pasar pues es la muerte, pero la muerte es la cosa más natural de la vida, como es la enfermedad, como es la separación, como es el dolor, y eso hace parte de la vida y es natural. Los estoicos nos insisten mucho sobre hay cosas que podemos cambiar y otras cosas que no podemos cambiar.
Entonces las cosas que podemos cambiar, pues las vamos a actuar, pero las cosas que no podemos cambiar, porque nos vamos a enojar, a entristecer o enloquecer o preocuparnos, como se dice actualmente, preocuparse tanto sobre cosas que no tenemos poder. ¿Cómo hacer para vivir eso? Pues hay que cultivar la sabiduría, hay que cultivar las virtudes, que es la tolerancia, la temperancia, el coraje, todas esas virtudes que los clásicos filósofos griegos nos han enseñado, y que hoy en día pues se olvida un poco de todo eso, y estamos en un mundo más bien de la inmediatez. ¿Cómo tener y mantener la resiliencia? Como lo hemos visto, ya estamos como cerrando las experiencias previas, es decir, tener la inteligencia de recordar en dónde fuimos victoriosos. Eso lo usamos en terapia, pero cada puede hacer su análisis y dice, listo, el Señor dijo, bueno, yo ya tuve una quiebra en mi empresa, me levanté. Y la próxima quiebra, la próxima dificultad económica, pues tendrá ya recursos, porque sabrá cómo lo pasó. Hay personalidades de fuego y hay personalidades apagadas. Hay personalidades pesimistas. Eso viene de la naturaleza propia, no siempre es de la educación, sino de un temperamento. Sí, pero el temperamento siempre todo va bien, y otros que todo va mal todo el tiempo. ¿Sí? Claro que un temperamento pesimista pues va a tener mucha más dificultad de ser resiliente en su vida, porque verá el lado oscuro, el vaso medio vacío y no el medio lleno, ¿no? El apoyo social, no hemos hablado lo importante de la familia, de los amigos, de los guías, de los terapeutas, pero de los libros también, y de las redes sociales, de lo que sea, de los que nos inspira para seguir adelante. Y lo que digo también es sentido común, hay que estar en la realidad, porque si uno está perdido, digamos, dentro de un mundo de artefacto, de un mundo donde la mamá o la tecnología o el futuro nos va a resolver y nos van a curar de todos los males. El hombre ha encontrado muchas formas de huir de la realidad, entonces hay que estar en la realidad, ¿sí? Vamos a tener dificultades, vamos a tener obstáculos, y eso es la vida. ¿Cómo fortalecer la resiliencia? Como digo, todos tuvimos y vamos a seguir teniendo algunos traumas y conflictos. Ver lo positivo de la situación, ver que sí, definitivamente en todo uno puede sacar, aunque sea en un campo de concentración, allí se puede ver algo de conocimiento y de aprendizaje. Siempre hay algo bueno para mí. Como dicen los estoicos, la vida es justa contigo y te va a dar algo. Y a todos los creyentes de Dios o de Alá o de que sea, Dios está allí para proteger y para ayudarte, para mantenerte en la vida, para que tú puedas seguir allí y aprender algo. Elegir tu foco de atención. Como dice Víctor Frank, cuando ya no puedes controlar nada de afuera, lo único que te queda es mirar adentro y controlarte a ti mismo, ¿sí? ¿Y qué puedes controlar a ti mismo? Pues tu actitud, tus emociones y tus pensamientos. Eso es la resiliencia. Y tu atención, ¿dónde pones tu atención? ¿En lo que puedes cambiar o en lo que no puedes cambiar? Volvemos a los estoicos. ¿Lo que hago me ayuda o me hace daño? ¿Sí? Entonces, en las pruebas, en las dificultades, es como preguntarse, ¿lo que voy a hacer me va a servir o me va a aplastar y me vas a impedir seguir adelante? ¿Me hace daño o me sirve? ¿Lo que hago al otro es para ayudarlo o lo va a hacer daño? Esa es la ayuda que ayuda, si realmente le sirve o no le sirve, pero empezando por uno mismo, ¿sí? Volver a la normalidad lo antes posible, ¿sí? Cuando hay un trauma o cuando hay una prueba grande, es enfocarse lo más rápido que se pueda a la rutina positiva de antes, ¿sí? Eso permite superar esas dificultades que nos presentan la vida.
Es una forma de superar los duelos, por ejemplo. Cuando hay una pérdida, pues le dice al doliente, pues, ¿qué hacías tú antes? Ah, bueno, yo desayunaba con mi esposa y mi esposa ya no está, etcétera. Entonces, pues sigue desayunando a la misma hora, ¿sí? Y sigue la misma rutina, eso te va a ayudar, ¿sí? No te quedes en la soledad, eso es otro elemento, porque cuando hay una de esas dificultades tremenda, yo quiero que me dejes solo, yo voy a pensarlo solo, yo necesito aislarme, pues no es la forma de superar y de avanzar. Al contrario, es tener relaciones sociales positivas, ayudas, consejos para salir adelante. Y lo que agrego también es no temer al desconocido, a la aventura, porque cuando se presenta dificultades o cuando se expone a las dificultades uno puede medir qué tanto uno está fuerte. El problema de nuestra sociedad aseptizada, que tiene miedo a los microbios, a los virus, al otro ser humano, que uno ya no se puede tocar, que mejor dicho todo tiene que ser cuidadoso, que hay que tomar seguro de vida, que mejor dicho, todo se vuelve un riesgo y se sigue incrementando el miedo. Pero ¿cómo podemos saber de qué somos capaces si no estamos en contacto con los riesgos, con las dificultades? Y no significa ser irresponsable con eso, solamente vivir la vida, y vivir la vida es tener un riesgo de muerte, porque eso es lo que nos lleva el camino de la vida. Saber que la vida pues, algún tipo de sufrimiento, algún tipo de dificultad, pero que no es fuerte, es que puede expresar de una forma positiva, y yo voy a seguir siendo